Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Carlos Alberto Díaz, Diana Garduño, José Antonio Vargas y su servidora Romina Morgado. Y el tema que nos corresponde presentar el día de hoy es el de lesión y muerte celular. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a comenzar con un recuento de lo que ya nos han comentado la doctora y también nuestros compañeros del equipo anterior, que es toda esta introducción a la anatomía patológica, pero no está de más recordarla. Entonces, vamos a revisar unos conceptos generales. Lo primero que vamos a revisar es la definición de qué es la anatomía patológica. Y bueno, tenemos esta definición que nos propone el Robbins, que dice que es el estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales de células, tejidos y órganos que subyacen a la enfermedad. Lo que nos está diciendo esta definición es que es la ciencia o el estudio que nos va a dar las respuestas de por qué está ocasionando o pasando esta enfermedad. Nosotros también sabemos que el proceso patológico está compuesto por 4 cosas: por la etiología, la patogenia, los cambios morfológicos y las manifestaciones. Empezando a platicar de la etiología, en simples palabras, su definición es que va a ser la causa de la enfermedad. Y esta, a su vez, se va a dividir en 2 grupos, el grupo genético y el grupo ambiental. El grupo genético hace alusión a todo lo que el genoma humano aporta para que se desarrolle la enfermedad, o incluso lo que aporta el genoma, que sí o sí va a dar una enfermedad. Y por otro lado, el grupo ambiental van a ser todos esos factores que nos rodean a nosotros como seres humanos, que van a influir o van a desarrollar per se la enfermedad. El siguiente componente es la patogenia, y la patogenia son todos esos procesos moleculares, bioquímicos y celulares que conducen al desarrollo de una enfermedad. Es decir, van a ser todas esas cadenas de procesos que van a hacer que se desencadene una enfermedad. Y ustedes ya sabrán, gracias a todo lo que han leído en la literatura, que a veces algunos autores juntan la patogenia con la etiología y le llaman etiopatogenia. Esto es porque estos conceptos van de la mano. Les voy a poner este ejemplo. Cuando una persona enferma de neumonía, lo hace porque contrajo en la mayor parte de los casos el virus de Streptococcus pneumoniae. Esa va a ser nuestra etiología, esa va a ser nuestra causa. Pero todo lo que pase gracias a que ese virus, esa bacteria esté en nuestro cuerpo, va a ser justamente la patogenia. Van a ser todos esos eventos que se desarrollan gracias a la causa y que nos van a explicar la enfermedad. El siguiente componente van a ser los cambios morfológicos, y estos cambios van a ser todas esas modificaciones que le ocurren a la célula cuando está estimulada o cuando está dañada, y van a ser a veces característicos de una enfermedad. Estos van a determinar la naturaleza de la enfermedad como tal. El último componente del proceso patológico, pues justamente van a ser los resultados, o también conocidos, también los podemos describir como las que describimos anteriormente. Van a ser resultados de la etiología, de la patogenia y de los cambios morfológicos. Y van a ser todo eso que nosotros como médicos podemos ver al simple ojo. Van a ser los signos y síntomas que presente el paciente. Ahora sí, vamos a introducirnos al tema y vamos a hablar un poco de cómo se comportan las células cuando éstas enfrentan al estrés. Nosotros vamos a tener una célula sana y tenemos otro escenario en donde tenemos una célula enferma. Hablando sobre la célula sana, que también podemos describir como una célula normal, una célula funcionante, esta va a tener ciertas características que le permiten trabajar y mantener el equilibrio o el bienestar. Las células normales o las células sanas van a ser limitadas a realizar ciertas funciones, van a estar determinadas por señalizaciones y van a ser restringidas. Estas 3 características ocasionan que nuestras células sean capaces de enfrentar las demandas fisiológicas. Y entonces, si nuestras células son capaces de enfrentar las demandas fisiológicas, siempre vamos a poder lograr estar en un estado de equilibrio, bienestar o lo que conocemos como la homeostasis. Por otro lado, si nuestras células se dañan gracias a estímulos patológicos, la célula, como ya les comentaba, va a tener la capacidad de arreglar todos esos problemas que están pasando y van a realizar una serie de adaptaciones que son respuestas funcionales cuando nosotros perdemos la homeostasis para permitir a la célula sobrevivir y encontrar estados de equilibrio nuevos. Estas adaptaciones se pueden resumir en 4 definiciones o 4 características. Tenemos la hipertrofia y la atrofia, la hiperplasia y la metaplasia. Cuando nosotros hablamos de hipertrofia, estamos diciendo que la célula va a trabajar de más para poder realizar su trabajo, va a aumentar la actividad y va a aumentar su tamaño, mientras que por el contrario, cuando hablamos de atrofia, la célula va a reducir su tamaño y por lo tanto va a reducir su actividad. Cuando nosotros queremos describir a la hiperplasia, significa que va a aumentar el número de elementos o el número de células para poder compensar todos esos problemas que están pasando. Y cuando hablamos de metaplasia, ya es algo más grave, que nos dice que el cambio fenotípico en la célula ha ocurrido. Estas son las adaptaciones.
Ahora, ¿qué va a pasar si la célula, por más fuerza que ponga, por más esfuerzo que dé, sobrepasa sus límites? Ahí es cuando va a empezar un concepto muy importante del que vamos a hablar el día de hoy, que es la lesión celular. La lesión celular puede ser ocasionada por privación de nutrientes, agresiones o incluso mutaciones, pero esta a su vez tiene más causas y nosotros aquí tenemos 7 causas importantes. Aquí les puse las palabras claves de cada una y vamos a empezar describiendo la de oxígeno. Cuando a nuestras células se les priva de oxígeno, empieza un concepto llamado hipoxia, que es la deficiencia de oxígeno. ¿Y cómo va a afectar esto a nuestras células como tal? Pues esta privación de oxígeno va a reducir la respiración oxidativa aeróbica, lo cual va a afectar todo el metabolismo que tiene que llevar a cabo esa célula y eventualmente nos va a afectar a nosotros como seres humanos. ¿Por qué se puede dar la privación de oxígeno? Por isquemia, por oxigenación en la sangre baja, gracias a alguna insuficiencia respiratoria con la que el paciente o la persona esté cruzando, y también se puede dar por una deficiencia del transporte de oxígeno. La siguiente causa van a ser los agentes físicos. Esto se puede relacionar un poco con el ambiente, que ya les había platicado yo, y estos agentes físicos pueden ser traumatismos, temperaturas extremas, tales como el frío extremo o quemaduras, cambios bruscos en la presión atmosférica, radiación y electroshock. También tenemos la causa de los químicos, fármacos y drogas, y como ustedes verán aquí, la glucosa y la sal están enlistados. Estas dos sustancias son cosas que nosotros consumimos a diario, pero como todo en exceso pueden llegar a ser dañinas. También tenemos enlistado el oxígeno, los venenos, los contaminantes, los insecticidas, las drogas legales e ilegales. En este momento me voy a enfocar en los contaminantes y los insecticidas porque son elementos químicos a los que nosotros estamos expuestos a diarios. Los contaminantes como el smog están muy presentes aquí en la Ciudad de México y a la larga sí nos pueden afectar los pulmones en este caso. Los insecticidas a quien más afectan son a los trabajadores de campo, cuya ocupación les exige estar en contacto con todas estas sustancias dañinas. Y aquí les puse el ejemplo de una droga legal, que es el alcohol, que nosotros sabemos que a largo plazo y convirtiéndose en una adicción es muy, muy dañina. Seguimos con la causa infecciosa. En este caso, las infecciones están causadas por 4 grandes grupos de microorganismos, que son los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Pasamos a las aberraciones genéticas, y estas pueden ser desde que hay aminoácidos alterados y no ocasionan tanto daño cuando algún aminoácido no está en el lugar que debería de estar, pero puede haber cosas más graves como las situaciones de un cromosoma extra, tal como la trisomía 21 o la 18, y también las aberraciones genéticas incluyen cuando hay ADN dañado, proteínas mal plegadas y defectos enzimáticos. Más adelante mis compañeros les hablarán de los mecanismos que llevan a cabo las células para evitar que no pase esto. También tenemos a los desequilibrios nutricionales, y a veces este tema está un poco subestimado o no se menciona tanto porque, algunas personas no lo toman tan importante, pero es muy importante saber que si hay una deficiencia de proteínas y calóricas y también una deficiencia de vitaminas, nuestro cuerpo puede perder la homeostasis. Ahora, la escasez autoimpuesta puede ser relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria, tales como la anorexia nerviosa, en donde las personas simplemente deciden no comer. Esto es autoimpuesto y evidentemente va a haber una deficiencia de todos los nutrientes. Y el otro escenario es el exceso de alimentación, que en este caso puede llevar a la obesidad, y eso también va a afectar nuestras células. Entonces también se va a perder el equilibrio. Por último, tenemos a los mecanismos inmunológicos, y aquí en donde nos vamos a concentrar es en las enfermedades autoinmunes. Esto también puede afectar a nuestras células. Aquí este mapa es un resumen de todo lo que yo les acabo de presentar. Y vamos a empezar aquí en el centro, en donde la lesión puede ser reversible, que vamos a entrar más a fondo más adelante en la presentación. Y cuando hay una lesión poco grave, o más bien dicho, leve y transitoria, va a afectar a nuestra célula normal, la cual va a estar en contacto con estímulos nocivos y va a estar frente a una situación estresante. Pero si todo sale bien, si la lesión no es tan grave y sobre todo no dura tanto, no es tan dañina, esta célula va a lograr hacer todas las adaptaciones de las cuales nosotros ya hemos hablado y va a poder regresar a su estado de homeostasis, y la lesión celular va a dejar de estar. Ahora, cuando la célula está frente a una situación que dura mucho, que el estímulo es muy nocivo, es cuando empiezan las lesiones irreversibles, y estas lesiones irreversibles van a llevar hacia 2 caminos: a la necrosis o la apoptosis. Estos 2 conceptos
van a ser explicados más adelante por mis compañeros. Este mapa realmente es un resumen de todo lo que acabamos de ver y bueno, vamos a continuar. Vamos a revisar el concepto de lesión celular reversible. La lesión celular reversible es aquella lesión que es de forma leve y que puede ser corregible siempre y cuando se elimine el estímulo dañino. Es decir, cuando nosotros presentamos a nuestras células ante una situación estresante y ellas son capaces de borrar todo el daño, por decirlo de una forma con palabras más simples, a esto se le va a llamar lesión celular reversible. ¿Por qué? Porque la célula va a tener la capacidad de adaptarse y de corregir todo lo que le está haciendo daño. ¿Qué va a pasar en esta lesión celular reversible? Va a haber un fenómeno conocido como tumefacción y también va a haber un fenómeno conocido como cambio graso. Es importante mencionar algo que está escrito en el mapa que les presenté hace unos segundos, y es que la lesión celular que va a tornar a ser reversible es aquella que no fue duradera, que fue transitoria y que fue leve. Hablando sobre la tumefacción de la célula, esta tumefacción va a ocasionar cambios dentro de ella y va a afectar a los organelos. Van a empezar a formarse vesículas en la membrana, se van a separar los ribosomas del retículo endoplásmico y se va a agregar cromatina nuclear. ¿Esto por qué va a ser producido? Va a ser producido por un fallo en la bomba sodio-potasio, y gracias a este desequilibrio electrolítico es que se va a filtrar agua adentro de la célula y eso también puede ocasionar todas las manifestaciones que conllevan la tumefacción de la célula. El siguiente fenómeno es el cambio graso, y es cuando las células están afectadas y lo que va a ocasionar es un daño que se relaciona con el metabolismo de los lípidos, y esto va a ocasionar que se acumulen triacilgliceroles adentro de las vacuolas de la célula. Ambos fenómenos no son tan graves como parecen, puesto que esto es una lesión celular reversible. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañero que va a explicar la lesión celular irreversible. Bueno, en una lesión irreversible, esta va a suceder cuando se va a producir una muerte celular. Vamos a comenzar hablando sobre algunos datos tempranos de las lesiones irreversibles y que pueden observarse de los 30 hasta los 40 minutos siguiente a la isquemia. El primero de ellos va a ser la vacuolización intensa de mitocondrias, posteriormente la lesión excesiva de las membranas plasmáticas, los lisosomas de mayor volumen y la entrada abundante de calcio a la célula. Después de la muerte celular veremos que hay degradación de sus componentes, se van a liberar enzimas al espacio extracelular y van a entrar macromoléculas extracelulares del espacio intersticial. Las células muertas de igual forma pueden ser sustituidas por masas. Estas van a estar compuestas de fosfolípidos en forma de figuras de mielina. Estas posteriormente van a ser fagocitadas por otras células o van a ser degradadas aún más en ácidos grasos residuales, que estas pueden calcificarse y formar los llamados jabones cálcicos. Posteriormente veremos indicadores clínicos de muerte celular, que aquí básicamente se van a ver la liberación de enzimas extracelulares hacia el suero sanguíneo a través de la membrana plasmática anormalmente permeable. Son indicadoras clínicas de la muerte celular. Unos ejemplos de esto podría ser el músculo cardíaco, que contiene transminasa glutamínica, oxaloacetínica, oxaloacética, y la transaminasa pirúvica, deshidrogenasa láctica, que es la de DHL, la creatinasa. De igual forma, las concentraciones séricas elevadas de estas enzimas en pacientes son criterios clínicos para el diagnóstico de infarto del miocardio. Por otra parte, pues vamos a ver que de igual forma se puede entender que la disfunción mitocondrial va a ser irreversible o existen alteraciones intensas de las membranas celulares cuando los lisosomas se van a romper y van a liberar sus enzimas. Y ya por último, pues vamos a ver ciertos rasgos o aspectos que, por ejemplo, pueden ser que no va a haber posibilidad de recuperación celular, se van a generar cambios bioquímicos y estructurales que manifiestan las pérdidas funcionales de la célula, y van a haber cambios morfológicos que van a ser las características de la muerte. Hola, yo les hablaré de un tipo de muerte celular. En este caso hablaremos de la necrosis.
La necrosis va a estar definida como la muerte de células o de tejido debido a una enfermedad o una lesión, principalmente a un tipo de lesión irreversible, es decir, que no puede corregirse, entonces esta va a terminar en una necrosis. Englobando más la palabra de la necrosis, encontramos dos tipos principales de forma de muerte celular, es decir, la ruptura de membranas y la salida de enzimas del interior celular. También como características principales de la necrosis, encontramos la hinchazón de las células y los organelos, la depresión del ATP, el aumento de la permeabilidad membranal y la salida de moléculas de la célula. Bueno, para englobar más la palabra, nosotros nos basaremos en tres características, tal cuales va a ser la morfología, los tipos y la respuesta. Comenzaremos con la morfología, que pues esta va a ser una característica principalmente por los cambios en el citoplasma y en el núcleo de una célula dañada. Bueno, comenzando, abarcaremos los cambios citoplasmáticos, tal cuales van a destacar 4 puntos. El aumento de la eosinofilia, el aumento de la afinidad de la usina, de las proteínas desnaturalizadas. También vamos a encontrar figuras de mielina. Y bueno, en este caso el citoplasma lo encontramos de tipo vacuolizado, también conocido como citoplasma apolillado. En este caso, las células van a adoptar un aspecto homogéneo vítreo, es decir, que esto se va a dar gracias a la pérdida de las partículas de glucógeno. Y bueno, en estos casos lo encontramos en una microscopía óptica, pero también lo encontramos en microscopía electrónica. Dentro de la microscopía electrónica, en este caso, podemos observar en una célula epitelial de túbulo renal proximal de un conejo, la discontinuidad de la membrana plasmática como característica principal, la marcada dilatación de los organelos y de la parte mitocondrial, también las densidades mitocondriales de carácter amorfo, y bueno, la rotura de los lisosomas, la figura de mielina también por parte del citoplasma. Y bueno, en este caso, haciendo mención a las imágenes, observamos una célula epitelial de túbulo renal proximal normal, y en la imagen de abajo una lesión tardía de, bueno, como lo mencionamos, irreversible. Por consiguiente, encontramos los cambios nucleares. Bueno, esos principalmente van a estar dados por consecuencia de la rotura del DNA y por parte de la cromátina. Principalmente vamos a encontrar 3 principales patrones. Bueno, en este caso, el primero va a ser la pignosis, que va a ser la pérdida de volumen o ligera condensación dentro del DNA. El segundo va a ser la cariorrexis, que va a ser el núcleo pignótico, donde se va a fragmentar. Y por último, la cariólisis, que va a ser la desaparición de la basofilia de la cromátina. Bueno, ahora les hablaremos sobre los tipos de necrosis. Se dice que la mayoría de las necrosis tienen un aspecto macroscópico, que también lo podemos observar a simple vista, excepto en la necrosis fibrinoide. Bueno, ahora hablaremos sobre los 6 tipos principales, tal cuales va a ser la coagulativa, la gangrenosa, la grasa, por licuefacción, gaseosa y fibrinoide. Comenzaremos con la coagulativa. Como principal característica es que este tipo de necrosis va a estar encargada de presentarse en los infartos. También su estructura se va a conservar por unos días tras la muerte celular. Y bueno, la lesión va a desnaturalizar proteínas estructurales y enzimas. Se va a bloquear la proteólisis de la célula, y dentro de los leucocitos, a través de las enzimas lisosomáticas, van a degradar el tejido. También vamos a encontrar una fagocitosis de neutrófilos, y macrófagos van a ser de tipo infiltrante. Por consiguiente, la gangrenosa, bueno, esta no es una necrosis bien definida exactamente, suele aludir a un miembro o una extremidad, que esta va a perder principalmente la irrigación, y bueno, esto nos va a llevar a una necrosis de coagulación. En este caso se van a ver afectadas diversas capas de la dermis y del tejido, y bueno, si hay presencia de una infección bacteriana, esta nos lleva a una necrosis por licuefacción, y bueno, se dice que ocurre una gangrena húmeda. Ahora por tipo grasa. Bueno, acá encontramos la liberación de lipasa pancreática, que esta va a estar activa dentro del parénquima pancreático y de la cavidad peritoneal.
y bueno, recibe también el nombre o también es conocida como una pancreatitis aguda. Y si hay liquefacción de las células adiposas, que esto, bueno, va a lograr que se liberen los ácidos grasos, por eso es de que se torna de color amarillo. Y los ácidos grasos a su vez se van a unir con el calcio y el aspecto macroscópico que va a dar va a ser parecido al de la tiza, o que también es conocido como ponificación de la grasa. Ahora hablaremos por licuefacción. Es decir, que van a aparecer acá infecciones bacterianas de tipo focal a través de, bueno, en algunas veces van a ser de tipo micóticas, donde las células inflamatorias a través de las enzimas tal cual van a licuar el tejido y bueno, este tejido a su vez se va a convertir en un líquido viscoso y va a ser eliminado, bueno, va a eliminar más bien a los fagocitos. Y si este proceso se inicia por una inflamación aguda, pues habrá pus. Ahora hablaremos del tipo de necrosis gaseosa, es decir, su término va a derivar de un aspecto blanquecino y friable, que le van a encontrar demasiada similitud al parecido de un queso. Típicamente se encuentra en áreas hipóxicas y también encontramos granulomas, es decir, las colecciones de células lisadas o fragmentadas con resto granular amorfo, que también van a estar rodeados por un margen inflamatorio neto. En este caso podemos observar la imagen de una tuberculosis en el pulmón, como observamos es de gran área, y bueno, ese sería un buen ejemplo de una necrosis gaseosa. Por consiguiente, la necrosis fibrinoide, bueno, esta va a estar asociada principalmente a reacciones inmunitarias que van a afectar a los vasos sanguíneos. También vamos a encontrar depósitos de inmunocomplejos que van a estar rodeados de fibrina saliente de los vasos sanguíneos. Y por último, pues estas van a tener un aspecto amorfo y de rosa claro, bueno, de tipo fibrinoide en tinciones como lo es H&E. Hablemos de la respuesta a la necrosis. Bueno, se dice que la necrosis va a conducir a una reacción local del huésped, que a su vez va a provocar una inflamación. Asimismo, los restos celulares son eliminados y se va a continuar con un proceso de reparación, pero ustedes se preguntarán cómo es que se elimina. Bueno, en este caso las enzimas que van a digerir a la célula van a ser derivados de los lisosomas, que bien podrían ser una célula agonizante o de los mismos leucocitos que van a ser reclutados. Por consiguiente, hablaremos de los 6 principales pasos para que se dé una necrosis. En este caso, el primer paso sería la interrupción del aporte de oxígeno de los nutrientes, que a partir de aquí se va a observar una isquemia. Por segundo, al ya no haber un aporte de oxígeno, esto va a provocar una glucólisis anaerobia, que va a provocar a su vez la acumulación de lactato y la disminución del pH. Se va a percatar la alteración de las funciones de las bombas iónicas, que a su vez va a desencadenar la activación de la fosfolipasa A2 y se va a ver perjudicado a la mitocondria y a la cadena de los transportes de electrones. Por último, el daño mitocondrial va a provocar la salida del citocromo C al citoplasma y esto nos va a dar nuestra necrosis. El segundo tipo de muerte celular que vamos a ver es la apoptosis. Lleva este nombre porque literalmente vamos a ver que hay una separación de todos estos compuestos de la célula. Vamos a ver que es un tipo de muerte celular programada, que esto va a ser mediante la activación de algunas enzimas que van a degradar su propio ADN y proteínas nucleares y citoplasmáticas. Esto para eliminar a las células selectivamente y que exista una mínima alteración de las células adyacentes y del anfitrión. Algo importante que debemos mencionar es que este mecanismo no induce una reacción inflamatoria. Esto nos va a garantizar que las células no deseadas se pueden eliminar sin que exista algún riesgo lesivo. A grandes rasgos, este es el proceso que vamos a ver, como una célula normal, tras presentar alguna lesión, va a entrar en un estado de apoptosis y finalmente este va a ser fagocitado por algunos macrófagos. Entonces, tras la activación de este proceso, mediante la degradación que van a ocasionar las enzimas liberadas, vamos a ver que se produce la rotura de fragmentos de las células apoptóticas. Después de que la membrana fue alterada, se van a formar estos cuerpos apoptósicos, quienes son consumidos por rapidez por los fagocitos y pues con esto terminaría nuestro proceso. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a ver. Podemos ver que las causas de la apoptosis se van a dividir en 2 grandes grupos.
pueden ser fisiológicas o patológicas. En las fisiológicas, estas van a ocurrir como parte del desarrollo normal, porque van a haber células que mueren y se sustituyen por otras nuevas o simplemente dejan de tener utilidad. En esto vamos a ver que en la embriogenia, o quizás en el recambio tisular, va a ser por una pérdida de señales que son transmitidas por factores de crecimiento. Vamos a ver que también en la involución de los tejidos con dependencia hormonal va a haber una reducción en la concentración de las hormonas. Esto va a disminuir las señales de supervivencia y las células como consecuencia van a entrar en el estado de apoptosis. Un ejemplo de esto podría ser quizás en el periodo menstrual de las mujeres. Otra es la disminución del número de leucocitos. Esto puede ser al final de la respuesta inmunitaria o inflamatoria y va a ser por una pérdida de las señales de supervivencia cuando se eliminan todos aquellos estímulos que estaban activando a los leucocitos. Finalmente está la eliminación de los linfocitos autorreactivos. Esto va a ser por un intenso reconocimiento de los autoantígenos que va a ser lo que induce la apoptosis por algunas de las vías que vamos a ver más adelante. En las causas patológicas vamos a ver que su función es eliminar a las células con lesiones que no son susceptibles de reparación. Ejemplo de esto es cuando exista algún daño en el ADN. Se van a activar las proteínas proapoptósicas por los sensores como puede ser BH3 y tras la exposición a alguna radiación o quizás fármacos citotóxicos, vamos a ver que la célula va a entrar en este estado de apoptosis. Otro es en el ejemplo en el que hay una acumulación de proteínas mal plegadas. Estas van a activar a todos estos sensores o receptores y posiblemente esto sea como una activación directa a las enzimas que vamos a ver que son las encargadas de degradar a la célula. Y finalmente, en el caso de las infecciones, vamos a ver que también hay una activación de las proteínas mitocondriales, quizás por un virus, y esto va a darle la señal a la célula de que debe haber una destrucción porque fue infectada. Ahora, este proceso se va a regular mediante vías bioquímicas que van a controlar el equilibrio entre las señales de muerte y supervivencia. Con esto, pues vamos a ver que existen dos grandes vías que se convergen cuando van a activar a las caspasas. Estas caspasas van a ser las encargadas de degradar la membrana y que se puedan formar los cuerpos apoptósicos. La primera vía que vamos a ver es la vía mitocondrial o intrínseca. Esta va a ser la responsable de la apoptosis en la mayor parte de las situaciones fisiológicas o patológicas. Como conocemos, las mitocondrias contienen varias proteínas que son capaces de inducir a la apoptosis. Tras una lesión celular, las proteínas que tienen un dominio BH3 van a unirse a estos receptores proapoptósicos, como puede ser BAC o VAX. Estos se van a dimerizar, se van a insertar en la membrana mitocondrial y van a formar unos canales. Estos canales hacen que la membrana se vuelva un poco permeable y con esto las proteínas mitocondriales pueden salir al citosol. Un ejemplo de esto es el citocromo C. Este va a salir al citoplasma y junto con otros cofactores va a activar a las caspasas, en especial a la caspasa 9. Como consecuencia de esto, estas proteínas van a empezar a fragmentar las proteínas del núcleo y se va a dar la formación de los cuerpos proapoptósicos, que estos finalmente van a ser fagocitados. En la segunda vía, esta va a ser la vía del receptor de muerte o la vía extrínseca. Es un poco más breve y vamos a ver que las células van a expresar algunas moléculas de superficie que van a ser reconocidas por los receptores de la muerte. Estos receptores pueden ser como el factor de necrosis tumoral tipo 1 o FAS. Estos, al ser activados por sus ligandos, van a activar a las proteínas donde se van a reclutar y van a activar a las caspasas. En este caso podría ser la caspasa 8 o la caspasa 9. Como lo vimos en la vía anterior, estas proteínas van a empezar a ser destruidas por las enzimas y los núcleos celulares van a ser fragmentados, la membrana se va a separar, van a formar los cuerpos proapoptósicos y estos van a ser fagocitados. Como se los mencioné al inicio, ambas vías van a converger, con el fin de que estos fragmentos o los cuerpos apoptósicos van a ser reconocidos por los macrófagos.
Entonces, con esto, pues las células muertas van a desaparecer sin dejar ni un rastro. Para finalizar, vamos a ver la morfología. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder ver esta presencia de la apoptosis en un corte? Aquí vamos a ver que está teñido con H&E y los núcleos de las células, si ustedes los ven, están señalados con las flechitas, van a estar un poco aumentados o quizás fragmentados, y esto lo que nos va a indicar es que existe una fragmentación del ADN. Aunque en estos cortes pues es un poco claro, quizás a veces no es tan visible porque pues este proceso es muy rápido y, como se los mencioné, intenta pues pasar desapercibido. Entonces puede que hayan cortes en los que, aunque el tejido está en una situación de apoptosis, pues esto no puede ser tan visible. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y esperamos que si tienen alguna duda nos la puedan comentar. Gracias.